Bienvenidos. Esto es Filosofía en Cuarentena. En este primer video vamos a dar un poco de continuidad a las primeras clases que vimos. Sí, en las primeras clases tratamos de descubrir un poco qué es el universo de la filosofía. Tratamos de ver qué es esto de hacer filosofía, qué es esto de preguntarse acerca de aquellas cuestiones que tienen verdades que parecen ser certeras y acabadas. También mencionamos un poco la idea de un primer padre de la filosofía, que es raro, que es poco común, que es Sócrates. ¿Sí? Y Sócrates tiene la particularidad característica de nunca haber escrito nada. ¿Sí? Lo que se conoce de Sócrates lo retoma Platón en sus escritos. Entonces la fuente más certera es Platón y algún otro escritor de la época antigua de la Grecia de antes de Cristo, ¿sí? Que nos da cuenta de quién era Sócrates. Entonces, si el punto de partida es este señor, ¿sí? Que particularmente no es el Sócrates que fue 5 de Brasil en 1986, sino que es el Sócrates filósofo, tenemos que buscar las influencias de Sócrates. Y Sócrates tiene influencia en varios filósofos, ¿sí? Que tienen algunas características muy particulares, ¿sí? Los llamados presocráticos, ¿sí? No tengo que aclarar por qué se llaman presocráticos, ¿sí? Solamente vamos a aclarar que son las influencias que va a tomar Sócrates para iniciar sus primeros discursos. Bien, cuando hablamos de presocráticos, a nosotros nos van a interesar particularmente 4 de ellos. Algunos son muy conocidos, por ejemplo, bueno, yo ya mencioné en algunas clases que la filosofía está particularmente ligada, sobre todo la filosofía griega, está particularmente ligada a las matemáticas, a las ciencias exactas, ¿sí? No solo a las matemáticas, sino a la física también. Por ejemplo, Aristóteles, si pudiéramos encasillarlo en el universo de las ciencias exactas, no tanto está encasillado en la matemática, sino en la física. Ahora bien, los presocráticos sí están encasillados en la matemática. Parten sus escritos filosóficos que particularmente son cortos. No hay mucho escrito filosófico, no hay un método filosófico, como sí lo va a tener Sócrates y por eso lo mencionamos como padre de la filosofía. Ni hablar Platón, que ya funda la academia, ni hablar Aristóteles, discípulo de Platón, que también funda academia. Pero los presocráticos no tienen un método, sino que hacen ciertas investigaciones que se van a tomar como investigaciones filosóficas a la larga. Algunos son muy particulares. Uno de los 4 que particularmente no nos interesa es Pitágoras. Pitágoras ve el mundo, y los pitagóricos, ¿no? Los seguidores de Pitágoras, ven el mundo en números. ¿Sí? Si alguno vio Matrix, ¿sí? Que dicho sea de paso, tienen que empezar a verla porque cuando veamos Platón vamos a trabajar la película Matrix, así que podría ser una tarea de acá hasta que estemos todos juntos, ver Matrix. Gran película aparte, grandísima película. Los pitagóricos dicen que todo lo que conocemos, que todo lo que percibimos en el mundo está compuesto por números, por reglas numéricas. Entonces, yo a mis espaldas no tengo el dibujo de Felipe, sino que tengo accidentes matemáticos que conforman ese dibujo de Felipe. Parece ser que los tipos tenían una visión particular del universo y no lo percibían como lo percibimos nosotros. Como los pitagóricos, y ni hablar Pitágoras, están muy basados en las reglas matemáticas, sus estudios filosóficos son un poco desechados y se toman más en cuenta otros 4 personajes de la filosofía presocrática, ¿sí? Y así tenemos el primero, uno muy conocido para la matemática en general, que es Tales, ¿sí? Tales de Mileto, el del teorema. Después tenemos a Anaximandro, tenemos a Heráclito y a Parménides. De estos 4, los últimos 2 nos van a interesar particularmente, Heráclito y Parménides. ¿Por qué? Porque es una suerte de River Boca de la historia antes de Sócrates. No sé si River Boca puede ser
Talleres Belgrano, un Unión Colón puede ser un clásico más pequeño. Pero sí hay un enfrentamiento dialéctico entre ellos donde uno elabora una teoría y el otro le va a contestar. Pero los verdaderos iniciadores son los primeros dos, Tales de Mileto y Anaximandro. ¿Por qué decimos que Tales y Anaximandro son los iniciadores de la teoría o de la filosofía presocrática? Particularmente porque entran encasillados junto con los otros dos en lo que llamamos filósofos cosmológicos. Son los primeros que se van a preguntar acerca del origen del universo, del origen de la vida, no solo humana, sino de cualquier otro ser vivo que habite el planeta o un planeta. ¿Sí? El comienzo de la vida humana, ¿sí? O de la vida universal se llama, para los filósofos griegos, lleva la palabra argé. ¿Sí? Ese es el sinónimo en el idioma griego del comienzo del universo. ¿Por qué son cosmológicos? Porque van a ubicar el comienzo, ¿sí? en la abstracción misma. ¿Sí? En la abstracción misma. No tanto Tales, pero sí Anaximandro, sí Parménides. Van a ubicar el comienzo en elementos que no son de fácil comprobación. ¿Sí? Como no son de fácil comprobación, la filosofía presocrática carece de un método. ¿Sí? Nunca se pueden comprobar los métodos presocráticos de filosofía. Por eso los tipos son iniciadores de Sócrates en algún punto, pero no mucho más que eso. Rápidamente la filosofía socrática, ni hablar Platón, van a pegar un salto a los presocráticos porque van a considerar débil su teoría. Por lo pronto, para comenzar, Tales de Mileto sitúa el comienzo de la vida en el agua. Dice que el agua es la iniciadora de cualquier movimiento vital. Que todo lo que crece en el mundo, que todo lo que está ahí, ¿sí? No solo las plantas, no solo los animales, sino los hombres, tienen de por sí, son generadores de agua y tienen de por sí que consumir agua, ¿sí? Y de consumir agua, perdón. Y para eso, ¿sí? Y de esa manera van a llevar su vida adelante. Entonces dice, el movimiento iniciador de la vida en el universo es el agua, dice. Claramente no hay una explicación muy clara en Tales de por qué el agua es la iniciadora de la vida humana. Trata de explicarlo de alguna manera bastante torpe, bastante burda, ¿sí? Diciendo que en realidad hay un movimiento de atracción, ¿sí? En el centro de la Tierra que suele o puede mezclar la vida con la materia. Entonces, como la materia nos atrae hacia la Tierra, ¿sí? Es esto de poner los pies en el suelo. Como hay un movimiento de atracción en la Tierra, como hay un movimiento de atracción en la Tierra, ¿sí? Ese movimiento de atracción está conducido por alguna materia importante que es generadora de la vida humana. Y esa materia para Tales es el agua. En el caso de Anaximandro la cosa es diferente. Mencionaba hace un rato que Anaximandro es un filósofo más de abstracción. Anaximandro es un genio. Sí, Anaximandro es un genio. Plantea en principio, ¿sí? Por ejemplo, la teoría de que la Tierra no es plana, no era plana, esta teoría que solemos ver cuando empezamos a ver Conquista de América y los viajes de Colón, donde Colón aparentemente dice que la Tierra no es plana, sino que si uno mira al horizonte puede ver la caída de la Tierra y entonces eso significa que no hay planicie, ¿sí? Esos estudios que aparte Colón los utiliza de otros científicos, que son de su época aparentemente esos científicos, bueno, en este caso puntual, el primero que descubre eso 500 años antes de Cristo es Anaximandro. Bien. Lo mismo el crecimiento biológico de las personas. Sí, Anaximandro dice que las personas tienen un crecimiento evolutivo desde que nacen hasta que crecen. Ahora, ¿esto nos parece una novedad? Y no, en el 2020 no nos parece una novedad.
Sí, pero para los 500 años antes de Cristo las personas no se preguntaban cómo es que evolucionan y crecen las personas, sino tenemos que irnos a las teorías evolutivas de Darwin, sí, como una primera aproximación científica a la teoría evolutiva. Pero Anaximandro ya plantea 500 años antes de Cristo esta situación de que el hombre en ciencia cierta crece biológicamente, evoluciona biológicamente. Para Anaximandro la vida en el mundo es indeterminada. Es un apeirón, como se dice en griego. ¿Por qué es un apeirón? ¿Por qué es indeterminada la vida? Sí, por más que nos preguntemos, por más que nos preguntemos en ella, cuando nos preguntamos llegamos a la conclusión de que el universo, la vida en el mundo es inmortal. El universo es eterno. El universo es indestructible. El universo no envejece. ¿Sí? Y del universo se deriva todo. Entonces, esas 5 características hacen que el universo en sí sea un apeirón, sea de indeterminado. No lo podemos conocer. Es una idea que, por ejemplo, Hume, cuando le haga la crítica al racionalismo desde el empirismo, ¿sí? La va a tomar y va a decir, bueno, hay aspectos del universo que no los podemos conocer. Como no los podemos conocer, es mejor no preguntarse demasiado por ellos. Podemos estudiarlo, podemos crear teorías, pero el resultado va a ser siempre el mismo. Hume se va a preguntar en ese caso por la idea de sustancia, por la idea de Dios y por la idea de mundo. Para las 3 cosas, dice Hume, no podemos llegar a acuerdos de qué es cada una de ellas. ¿Sí? Esta idea es griega y es de Anaximandro. ¿Sí? Todo es indeterminado en el universo. Nada es particularmente concreto, nada se puede conocer seriamente entre los aspectos del universo. ¿Alguno de ustedes puede afirmar que puede conocer el mundo? Puede conocer las estrellas, la galaxia, ¿sí? Puede hacerse un viaje a la galaxia, pero conocerla y saber a ciencia cierta qué es, puede determinar que el universo envejece, ¿sí? Lo que sí podemos determinar es que hay una derivación de las cosas que aparecen, pero esas cosas no las podemos determinar. Entonces, la contestación de Anaximandro a Tales va a ser que en realidad no hay un comienzo de la vida, sino que lo que hay en el universo todo es indeterminado. Por eso ya Anaximandro se lo carga automáticamente a Tales. Los dos son de Mileto, Anaximandro también es de Mileto, así que se deben haber cruzado en el barrio, ¿sí? Y estimaría si pudiéramos, si fuera una charla de bar, donde Anaximandro pudiera habérselo cargado en una discusión a Tales y le hubiera dicho, no, vos de esto no sabes nada. En realidad Tales también era un genio, pero un genio matemático. Entonces sus teorías, al ser matemáticas, mucha determinación de algo incierto no pueden dar. Y acá nos metemos en Heráclito. Heráclito es también bastante particular. De Heráclito se conoce que escribe en oraciones, escribe Heráclito. No solo no hay textos de Heráclito, sino que los textos que se conocen, los escritos que se han incorporado o que se han encontrado a lo largo del mundo, están escritos en frases. ¿Sí? No es una oración larga y extensa de muchos párrafos donde hay una explicación certera de lo que podemos conocer o cómo lo podemos conocer. ¿Sí? Heráclito lo que hace es armar diferentes frases que van determinando las cuestiones del universo. ¿Qué pasa con Heráclito? Heráclito, si Tales decía que el universo nace del agua, Heráclito se supone que lo que trata de explicar, y digo se supone porque inclusive la filosofía en la historia no se ha puesto muy de acuerdo con esto, dice que todo nace del fuego y que todo va al fuego. Yo ahí no me voy a meter demasiado porque cualquier cosa que pudiera decir al respecto podría complicar la parte de la teoría más fuerte de Heráclito. Sí, lo único que se podría decir es que Heráclito está pensando cosmológicamente en el calor del planeta y que si hay calor en el planeta es porque hay algo en el centro de la Tierra que emana ese calor y entonces sin ese calor que tuviera la Tierra podría desaparecer o congelarse.
Esta es como la teoría más que más se puede afirmar de lo que trata de explicar el señor Heráclito de Feso. Por lo pronto no es la parte que nos interesa de Heráclito. Heráclito dice que en realidad lo único que podemos conocer del universo es nada. ¿Por qué no podemos conocer el universo? Bueno, es simple. Hay que arrancar de la frase famosa de Heráclito que se ha expandido por todo el universo filosófico, que es: nunca nos podemos meter al río dos veces, nunca nos podemos meter al mismo río dos veces. ¿Por qué? Porque el río está en constante movimiento. Entonces, como está en constante movimiento, no es el mismo líquido en el que nos metemos, ¿sí?, la segunda vez. ¿Qué quiere decir con esta frase Heráclito? Bueno, ahí está la cuestión. Heráclito dice que todo está en movimiento, todo el tiempo, todo lo que conocemos en el mundo está en movimiento. Por ejemplo, el cambio evolutivo que va a plantear Anaximandro un poco tiene que ver con esta frase. Nosotros no somos los mismos a ningún momento, ¿sí?, ni en ningún instante en el que vamos creciendo. El minuto a minuto de nuestro cuerpo, de nuestra vida, marca crecimiento. Entonces, claramente nos movemos, ¿sí? Lo mismo con el mundo cambia todo el tiempo. Primero porque se mueve, todo el tiempo está en movimiento, esto lo conocemos, el movimiento cíclico del planeta. Entonces, al estar en movimiento, generalmente las cosas van cambiando, las plantas crecen, los árboles crecen, todo está en constante cambio, bien, en constante transformación. Por eso dice Heráclito que como todo está en movimiento, ¿sí?, hay una gran dificultad lógica en esto. Bueno, ¿qué es lo que, si todo está en movimiento, qué es lo que podemos conocer realmente? Y Heráclito ahí nos pone en jaque. Sí, nos pone en jaque. Tendríamos que pensar seriamente qué es lo que podemos conocer de otra persona, de un animal, de la vida humana, ¿sí?, de la vida material del planeta, qué es exactamente lo que pudiéramos conocer. Bien, Parménides va a tener una respuesta bastante clara para Heráclito. Y acá nos topamos con Parménides contestándole a Heráclito. Para Parménides contestarle a Heráclito es bastante sencillo. Primero porque Heráclito escribe muy poco y Parménides escribiendo no mucho más, pero escribiendo un poco más, le es muy fácil elaborarle una contestación a Heráclito. El problema es que no es fácil para el que lo lee. Parménides es particularmente muy complicado de leer, lo poco que se conoce es particularmente indescifrable, ¿sí? Tardaron 2500 años los filósofos en tratar de explicar seriamente lo que quiere decir Parménides de Elea a Heráclito de Feso, ¿sí? Hay una frase que es el punto de partida en Parménides, ¿sí?, y para que la puedan entender, para que puedan entender lo que le va a contestar. Parménides dice: lo que es, y lo que no es, no es. Así es el punto de partida. ¿Qué quiere decir con esto Parménides? Lo que es está ahí, ¿sí? Lo que es está ahí. Como punto de partida de conocimiento, lo que está ahí obviamente está en movimiento, ¿sí? Pero si no lo pudiéramos conocer, ¿sí?, dice Parménides, estaríamos hablando de un ser inexistente, de un ser que no sería de este planeta o de este universo. Como sabemos siempre lo que está ahí, ¿sí?, podemos dar cuenta de lo que está ahí, por más que esté en movimiento, quiere decir que lo podemos conocer. Si no podemos conocer algo, no es, dice Parménides, no existe, no es, ¿sí? Y lo que no es nada, dice Parménides. ¿Sí? Yo estoy tratando de explicar lo más sencillo posible. Créanme que leerlo a Parménides es particularmente difícil, muy difícil, ¿sí? Por lo cual, si yo no puedo conocer algo es porque realmente estoy basando mi conocimiento en sentidos, en los sentidos, en la vista, en el gusto, en el olfato, en el oído, ¿sí? Entonces, dice Parménides, nosotros para conocer algo, por más que esté en movimiento, ¿sí?, lo que tenemos que utilizar es la razón. Con la razón podemos producir conocimiento certero, dice, de algo,
¿sí? El problema es que para los presocráticos, como para toda la filosofía antigua, ¿sí? No hay un conocimiento muy exacto de las cosas que hay, excepto para uno que nosotros ya sabemos que es de los mejores, ¿sí? Que es Aristóteles. Aristóteles sí, va a escribir, va a lanzar 20, 25 libros explicando conocimiento, ¿sí? Y tratando de explicar todo lo que acontece en el mundo. Lo que pasa es que Aristóteles es particularmente un crack, es un genio absoluto, ¿sí? Por más que hay la filosofía, mucha de la filosofía del mundo no va a estar de acuerdo con la estructura filosófica de Aristóteles. Pero Parménides, ¿sí? Se basa en una idea contraria de Aristóteles. Dice que en realidad nosotros tenemos una razón que nos permite conocer, aún lo que está en movimiento. El problema es que no llegamos a conocer nunca nada, ¿sí? Por otro lado, para Parménides no hay un arjé, no hay un inicio del universo, ¿sí? No hay un inicio del universo. El universo siempre estuvo ahí, dice Parménides. Porque el universo siempre estuvo ahí. Para Parménides no hay un dios creador y no hay una teoría del Big Bang. Para Parménides el universo siempre estuvo lanzado y estuvo ahí. ¿Por qué? Dice, porque de la nada, dice, no puede aparecer algo. Dice, no hay un no ser, ¿sí? Que haga aparecer un ser. ¿Sí? No existe un no ser que haga aparecer un ser. Todo lo que es ser, ¿sí? Todo lo que es, apareció de otro que es o de otro ser. Entonces, como todo nace de algo que es, ¿sí? El universo está ahí, ¿sí? Porque es lo que hace derivar todo lo que está en el mundo. Es complejo, es difícil de entender, ¿sí? Pero la idea general de Parmenides es esa. Por eso le contesta a Heráclito y le dice, en realidad no es que no podemos conocer lo que está en movimiento, lo que está en cambio. De hecho, podemos conocer los cambios, cada uno de los cambios que se van produciendo. El problema es que como todo conocimiento va a nacer de la razón nos va a permitir un conocimiento bastante parcial de las cosas. No llegamos a conocer a ciencia cierta lo que está ahí. Bueno, estos fueron los presocráticos. Espero que pueda sumar a la explicación, ¿sí? Y espero que les haya gustado. Con esto quiero decirles que me estoy lanzando al estrellato de los influencers youtubers. Espero que sea un punto de partida próspero. Bueno, gracias por escucharme y por verme. Adiós, nos vemos la próxima.